Bienvenidos a una pauta de reflexión. Cierto obispo de la iglesia metodista viajaba en el vapor New Orleans y en su habitación, en el pasillo, encontrándose en el pasillo, vio a un hombre cruzar furtivamente de un lado a otro, de una habitación a otra, inquiriendo con los oficiales del barco. Le preguntó qué es lo que estaba pasando y hasta que finalmente accedieron a dar la información, se enteró que era ni más ni menos que un sacerdote católico que se encontraba enfermo de muerte, de fiebre amarilla. Insistió y finalmente le permitieron llegar hacia la habitación donde se percibía un olor fétido, terrible. Cuando abre la puerta y ve hacia el enfermo, ¿cuál fue su sorpresa? Que no era un sacerdote católico, sino que era un compañero suyo, que estaba en una terrible situación de enfermedad tan grave como lo era la fiebre amarilla. Sin dudarlo, tomó en sus manos los enseres de limpieza y de higiene personal que requería para darle atención al enfermo. Se dio cuenta que solamente había bebido un vaso de agua, pero instantáneamente pidió que le trajesen una jarra de agua. Y entonces comenzó a cuidar del enfermo y semanas después el enfermo pudo recobrar la salud y vivir de manera cotidiana. Esta pauta de reflexión está dedicada a aquellos que están al frente de la línea de batalla contra esta pandemia que estamos sufriendo de manera espantosa y terrible. Como se vive en España, como se vive en Italia, como se vive en China, como se vive en el Ecuador y en muchas otras latitudes de este planeta, incluido también el territorio de la Unión Americana. Cuán terrible es pensar y saber que hay doctores, que hay enfermeras y hay enfermeros, que hay doctoras, por cierto, que hay químicos laboratoristas, incluso personal de limpieza como los afanadores que se encuentran luchando cara a cara, día a día, contra esta pandemia tan terrible, que arriesgan su propia vida por atender la salud de aquellos que están enfermos y que algunos en un muy menor índice, pero no regresarán a casa, sino que estarán partiendo de esta vida terrena. Vaya este homenaje para ellos y recordemos lo que dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 25, el versículo 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. El Señor Jesucristo decía que, o más bien el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, con todo, habrá alguno que dé la vida por sus amigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya se dio cuenta lo que dice mi playera? Esto dice en inglés, pecador número 1. Eso era lo que decía el apóstol Pablo de sí mismo. De todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Cristo hizo también lo propio, lo mismo hace más de 2000 años. Y mañana estaremos recordando precisamente esa fecha memorable, que por cierto partió las edades de la vida humana en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Este es el momento que marcó precisamente las edades de la vida humana. Y así, sin tener nada que deber y sin tener nada que tener con nosotros, no obstante, dice la palabra de Dios, que Él decidió morir por ti y por mí. No solo se arriesgó, Él vino a sabiendas. Él sabía que habríamos de maltratarle. Él sabía que algunos le habríamos de insultar. Y digo habríamos porque hasta la fecha hay gente que rechaza la salvación en Cristo Jesús. Hay gente que increíblemente incluso
arroja la sangre de Cristo a una alcantarilla, pero todo aquel que recibe a Cristo, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él no solamente arriesgó la vida, Él puso su vida para darla en rescate por muchos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo sabía todo lo que le habría de pasar, y aún así, mi amigo, mi hermano, Él decidió morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Quién en su sano juicio, estando enfermo, rechaza la ayuda? Que aquel que tiene la cura viene con su mano extendida y le dice, te voy a ayudar. ¿Quién en su sano juicio impedirá esto? Mi oración es que tú, mi amigo, que aún no tienes a Cristo como tu Salvador, quieras abrir tu corazón y decidas extender tu mano para recibir el regalo que puede ayudar a cambiar tu vida para siempre. Sin importar que sea alcohol, sin importar que sean drogas, sin importar que sea una sexualidad libre, sin importar que sea cualquier otro pecado. Y digo pecado porque el pecado no es enfermedad, sino solamente espiritual. Pero en realidad el pecado es un mal del alma, es un mal congénitamente espiritual. Recibe a Cristo como tu Salvador y verás la vida eterna al lado de Él. Esta fue una pauta de reflexión. Y elevemos una oración por todos aquellos héroes anónimos que se baten entre la vida y la muerte en los hospitales. Que el Señor nos bendiga.